Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso, y hoy tenemos una colaboración muy especial con el podcast del laberinto de las relaciones humanas, llevado a cabo por el doctor Awin. Y la primera parte se va a emitir en La mente y sus cicatrices. Vamos a hablar de temas muy interesantes sobre qué es la manipulación y diferentes formas de cómo ésta se lleva a cabo. Y la segunda parte del episodio la podréis encontrar en el canal de Manuel Awin, en El laberinto de las relaciones humanas. Sin más dilación, comenzamos con la entrevista y esperamos que la disfrutéis. Bienvenidos a la entrevista de La mente y sus cicatrices en colaboración con el programa El laberinto de las relaciones humanas. Tenemos el placer de volver a entrevistar de nuevo a el doctor Manuel Awin. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pablo. A la distancia, ¿verdad? Tú en Vitoria y yo aquí en Madrid, pero sí, volvemos otra vez. Muy bien, muy bien. Hoy vamos a atender un tema súper interesante, que es la manipulación psicológica principalmente. Y si te parece, podemos dar pie a la entrevista. Pues sí, adelante, cuando Muy tú bien. quieras, lo que yo soy de oídos y lo que pueda contestar, encantado. Muy bien. Manuel, ¿qué entenderíamos por manipulación psicológica? ¿Cómo podrías Bien, explicárnosla? mira, las personas intentan influir siempre unas sobre otras. Entonces, por manipulación psicológica entendemos todas esas estrategias psicológicas por las cuales una persona intenta influir en otra o en otras. Y lo hace con diversos grados de sutileza, de tal forma que en muchas ocasiones la persona no sabe que está siendo manipulada. La manipulación en sí misma tiene un componente a veces peyorativo en el lenguaje, pero porque manipulación viene de manipular, de mano, de hacer algo fácil. Lo que pasa que efectivamente la manipulación, cuando se hace de forma inconsciente y en contra de la voluntad de las personas, pues toma esa connotación negativa y se utilizan técnicas pues, que van desde la manipulación de la información, de la persuasión, de la coacción, de la sugestión, de la programación, del adoctrinamiento, estrategias muy bien sistematizadas para que las personas cambien sus opiniones, sus comportamientos, sus emociones, su forma de pensar. Por lo tanto, es una arma que tiene un gran poder porque permite hacer cambios muy grandes en la sociedad y en las personas. Vale, o sea, que afecta a individuos de la misma manera que a la sociedad. Correcto. ¿Y podrías explicarnos un poquito las estrategias que has enumerado? ¿Podrías entrar un poco en arena en cada una de ellas, explicarnos un Claro, poco en qué pues sí. consisten? Mira, lo primero que podemos hacer para manipular a alguien, parece que lo digo de una forma si quiero yo manipular a alguien, pero es No, para que pero nos demos se cuenta, entiende. para que nos demos cuenta, ¿no? Es la información, el cómo manejamos la información, cómo transmitimos la información. Y esto ocurre cuando una información que aparentemente es inocua, que no tiene ningún matiz negativo, se va poco a poco cambiando y va apareciendo con matices que después la van a hacer peligrosa, nociva o negativa. Eso ocurre mucho, bueno, cuando vemos en los medios de comunicación, en los temas de política o temas de ideologías, cómo aparentemente pues, una información que parece correcta va adoptando nuevos matices para que así pueda hacer un efecto sobre la audiencia. En el abuso infantil esto ocurre exactamente igual. Muchas veces el acercamiento de las personas abusadoras de los niños, de los menores, lo hacen de forma que aparentemente al principio son inocuos, incluso parece que van a ayudar, que van a enseñar educación sexual a los niños y poco a poco se van aproximando hasta que llega un momento en que hacen algo en contra de su voluntad y ellos no son conscientes de que están siendo manipulados. Esto ocurre a nivel de individual como a nivel de un colectivo. Los medios de comunicación tienen bien establecido cuáles son nuestros dinteles de soporte, ¿no? Hasta qué punto podemos soportar una cierta información. Sería algo así como lo que se denomina de forma muy común el síndrome de la rana cocida. Si a ti Sí. te hacen muchos cambios de golpe, no lo toleras.
Pero sin embargo, si vas haciendo pocos cambios en la información de forma gradual y progresiva, llega un momento que ya no has reaccionado y no puedes reaccionar. Este sería la primera forma de estrategia, que es súper eficaz, ¿vale? O sea, esta forma en la que al final... Me recuerda al movimiento de la ventana de Overton, de lo que somos capaces de ir tolerando y lo que se puede ir uno acostumbrando. Los cambios, Claro, si no son graduales, chocan muchísimo. choca mucho y las personas solemos reaccionar. Es decir, si tú ahora mismo tienes algo que te está quemando, que te quema o que te pincha, reaccionas. Pero si esa presión o esa quemazón va siendo progresiva, al final lo que vas a ver es que estás quemado, pero realmente no has reaccionado y por lo tanto el efecto es mayor. Ya después tenemos la persuasión, ¿no? Persuadir, cómo persuadimos a los demás. Ahí ya manejamos una serie de elementos que tienen que ver con la sutileza, cómo vas a hacer, cómo una persona puede llegar a modificar el comportamiento, la forma de pensar de otra persona, lo que siente, de forma muy progresiva, porque utiliza un tono de voz, una forma en la que de alguna manera genera esa especie de ambiente, ¿no?, en el que a uno le va a persuadir. A veces se utilizan también estados un poco de relajación, placenteros, para que esa persona se sienta muy contenta y muy en un estado de bienestar, y es más fácil, ¿no?, que las defensas bajen y esa persona es fácilmente persuadible, ¿no?, porque esa persona le persuade para hacer algo. No lo Es como hace. una adaptación del medio para que la persona acepte más fácil las premisas, que igual no Claro, aceptaría, quizás. exactamente. Cuando tú, por ejemplo, vas a piropear a alguien, le dices, qué bien lo estás haciendo, muy bien, te acercas, tienes un tono de voz o una actitud muy positiva con una persona, pero tus intenciones son otras, que es que esa persona haga algo que, cambie su actitud, su comportamiento. Entonces, esa actitud amistosa, amable, cordial, en extremo hace que uno baje las defensas y por lo tanto llega un momento en que se produce esa persuasión con un efecto importante. Es como una forma de sugestión, pero mucho menor en intensidad, porque todavía hay una pequeña crítica por parte del sujeto. Ujú. Eso sería la persuasión. Podemos hacer más todavía. Hay un Sí, tercer aspecto, que es la coacción. ¿Vale? La coacción es una forma de manipulación, ya no estamos aquí en la sutileza. La coacción lo que tiene que ver es con una forma de manipulación en la que la persona se da cuenta o se le advierte de las consecuencias negativas que tiene para ella y para su entorno el que tenga una determinada actitud, un determinado comportamiento. Esto se utiliza mucho en la coacción para cuando una persona, por ejemplo, ya ha sido adoctrinada y se da cuenta y quiere volver hacia atrás, por ejemplo, entonces se la coacciona para que sepa que eso va a tener una consecuencia muy negativa, ¿no? También este aspecto se puede coaccionar, se puede chantajear, haciéndola sentir culpable. Esto es un poquito como la mafia, vamos a decir, ¿no? O sea, que es decir, sí, sí. ya no eres uno de los nuestros, parece mentira, se la hace sentir culpable a esa persona porque no ha hecho lo que se espera de ella. Esas son estrategias de coacción en los grupos políticos, ONGs, grupos religiosos, grupos con una fuerte ideología. La coacción se utiliza como fuerza para que las personas no desistan en la ideología o en los comportamientos que se espera de ellos. Eso es otra Sí, es forma de manipular. como un castigo directamente. Es como un castigo, pero Pero de incluso lado. es que está con la expectativa de que hay un castigo. No tienes por qué castigar a alguien, es simplemente con el mero hecho de que la persona pueda imaginarse, ¿no?, que eso va a ocurrir. Hay veces que, por tanto, ahí hay la postura que tiene uno de autoridad, en el sentido de que esa persona resulta una figura de autoridad. La autoridad es muy importante porque también tiene un papel importante en la persuasión, en la sugestión, en cualquier estrategia. Cuando tú cedes tu autoridad a otra persona
a un medio, a una idea, a una ideología, estás a merced de ella y por lo tanto es mucho más fácil que te manipulen. Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Eso sería la coacción. Otra estrategia que se utiliza mucho es que ya es mucho más elaborada. Esto proviene incluso de las técnicas más relacionadas con la hipnosis. Es la sugestión. La sugestión se trata de una idea que va a evocar una reacción involuntaria en una persona, sea un sentimiento, sea un comportamiento y sea una emoción, y va a resultar como de una forma así casi como engañosa, se puede decir, como de forma involuntaria. Eso es una sugestión. En la sugestión es muy importante la sugestionabilidad de la persona y la capacidad sugestiva del inductor de esa sugestión. Hay personas que, como se dice, es que tiene un gran carisma, entonces, bueno, el carisma es importante, pero lo que tiene realmente es una gran capacidad sugestiva. Las personas entran en un estado especial de sugestión también, la sugestionabilidad, porque su nivel de crítica desaparece o disminuye. Por eso, en las sugestiones, las personas que hacen la sugestión empiezan a percibir cuál es la mejor forma para poder quebrar la crítica de una persona. Esa es la estrategia en esta sugestión, ¿no? Influye mucho el tono de voz, el que seas capaz de captar a esa persona, ¿no? Ver si esa persona se imagina cosas, si las palabras tienen mucha importancia para ella. Y al final, pues bueno, si esa persona es una autoridad o es inteligente y hábil e intenta colaborar como si fuera una colaboración, hacer ver como si fuera una especie de colaboración, y al final estás en un estado de sugestión y aceptas hacer algo que en principio no tenías pensado para nada, pero para nada. Eso sería otra estrategia, ¿no? Hay más estrategias, un poquito ya más elaboradas, que son la programación y el adoctrinamiento, que utilizan muchas veces estrategias anteriores, como es esto de la persuasión, de la sugestión, la misma coacción, en la que ya hay, en la programación, lo que se intenta es crear una forma de pensar, sentir y actuar, ¿no? A través de persuasiones, sugestiones, coacciones, ¿vale? Se puede programar a una persona para que haga tal cosa, para que piense tal cosa, para que haga tal cosa. Y eso se hace. A veces incluso hay sistemas de programación que pueden ser conscientes, que una persona puede adoptar para mejorar su vida, pero a veces también se puede hacer de forma en la que una persona pues no llega a eso. O sea, que es decir, que le viene dado ya. En la educación, por ejemplo, puede haber una programación. Yo me acuerdo de un caso que vi hace ya muchos años de un niño que pensaba que estaba impresionado y estaba en un estado de shock. Tenía una serie de alteraciones comportamentales que no voy a describir ahora, pero descubrí que lo que tenía programado en su cerebro era que iba a hacer la primera comunión, estaba muy tenso y decía que estaba muy entusiasmado porque el cuerpo de Cristo iba a entrar en él. O sea, quiero decir, sus padres eran unas personas encantadoras, pero unas personas encantadoras, unas personas que realmente... Pero la sociedad le había, digamos, dado esa especie de vestido y creía... De expectativa, quizás, ¿no? Sí, de expectativa. Entonces se había creado una especie de constructo mental, de programa, de que iba a entrar algo y entonces imagínate un niño de 8 años o 9 años que cree que alguien va a entrar dentro de su cuerpo y dentro de... O sea, imagínate los aspectos. Es una forma de programación. Sin querer se la había programado. Es interesante las dinámicas, ¿no? de cómo se puede manipular y llevar a la gente a un estado. Y el adoctrinamiento, ¿cómo lo describirías? Claro, tiene ya un matiz un poco diferente, porque es verdad que se basa también en un sistema de programación, pero que hay una ideología o una doctrina de fondo de la que es la que se quiere transmitir a través de todas estas técnicas que estamos hablando, y se intenta además quebrar
la propia identidad, crear un sentimiento de culpa masivo por estar en esa situación y reconstruir, es como apoderarse, como si hubiera una especie de posesión, ¿vale? En el sentido más de identidad disociativa, crear una nueva identidad, ¿no? En la que ya te han adoctrinado, ¿vale? Esa es la idea, es dar un salto más allá. No es una programación para un sentimiento, sino que es una ideología. Se puede haber adoctrinamiento en la educación, puede haber adoctrinamiento en las sectas, por ejemplo, que se adoctrina a alguien, personas que se les quiebra su sentimiento de certeza sobre las cosas y lo que son, llegan a no saber quiénes son, se sienten culpables por no satisfacer las demandas de esa ideología y al final tienen una especie de salvación porque la persona les lleva, ¿no?, a ese estado de reconstrucción de sí mismas. Por eso es muy difícil a veces en sectas, lo veremos cuando abordemos los trastornos, ¿no?, que son derivados de la manipulación psicológica, que hay trastornos delirantes, compartidos o inducidos, precisamente porque es inabordable. Son personas que adoptan de forma ciega pues algo que es inimaginable para una persona con un cierto sentido de su dirección en la vida. ¿Y cuándo todo este fenómeno de manipulación o de influencia tan potente empieza a ser negativo para el individuo? ¿Desde el propio inicio de la manipulación o hablamos de grados? ¿Cómo nos podrías Mira, contar? eso es interesante, porque claro, al principio una persona puede estar como muy contenta y muy feliz, ¿vale? Porque de alguna forma esas personas pueden sentirse queridas, de alguna manera se les da esa manipulación, ellos no saben que están siendo manipulados y entonces pues pueden estar felices, ¿no? El problema viene aquí cuando, claro, esa manipulación ha sido inconsciente, ha sido contra su voluntad, se les está haciendo rehén de otra persona o de otra ideología y empieza a haber pues una serie de trastornos disociativos, es decir, de personas que hacen comportamientos automatizados, casi robóticos, de seguir con una gran rigidez y entonces no pueden definir ni decidir los criterios que dependen de ellos en la vida y son simplemente rehenes de una ideología. Eso produce pues síndromes que lo vamos a ver después, síndromes en los que puede haber una gran confusión en un momento determinado, ¿vale? O puede ser, por ejemplo, en la luz de gas, que uno se siente como que está, al principio parece que está embobado, ¿no?, por esa persona que la tiene como idealizada y después empieza a ver que el mundo no es lo que había pensado, o personas que pueden tener como una especie de síndrome de Estocolmo en el cual, pues bueno, tienen una empatía positiva, ¿no?, con personas que les están haciendo daño, por ejemplo, ¿no? Esos son elementos, ya digo, de disociación que son complejos de cambiar porque la persona no tiene control directo, consciente, sobre lo que está pasando. Pasa mucho, por ejemplo, en las parejas tóxicas. Yo en el libro que he escrito de cómo superar las relaciones tóxicas y el método en 10 pasos, hay una de las cosas que ocurre básicamente es que las personas en una primera fase en la que están absolutamente negando esa situación, están siendo manipulados o manipuladas y claro, y no saben cómo salir porque no tienen ni idea, no saben ni que realmente las están haciendo daño. Eso es una de las dificultades para poder intervenir y para poder salir a flote rápidamente de esa situación. ¿Existiría algún efecto positivo de alguna manipulación? Es decir, puede ser algo no solamente negativo de cara al individuo, sino que pueda sacar algún beneficio propio el individuo que se ha manipulado, o hay alguna Mira, finalidad positiva o beneficiosa. claro, ¿no? La persuasión y la manipulación existen en las personas, en cualquier persona, y no tiene por qué hacerse con un fin negativo. Es decir, hay manipulaciones que resultan ser efectivas para algunas cosas. Cuando viene un paciente, por ejemplo, a la consulta y ve que quiere hacer algo, que quiere ser algo, pero que no está convencido en eso que quiere ser, nosotros, de alguna manera, a través de algún tipo de técnicas de focalización de la atención, de hipnosis, podemos, de alguna forma, transformar y proyectar a esa
a eso que quieren ser, ¿vale? Y que se puede hacer de alguna forma una cierta transformación positiva. Es decir, que el ser capaz de persuadir a alguien sobre algo o hacer una sugestión que sea efectiva, ¿vale? Cuando alguien tiene miedo para algo y tú le sugieres y le persuades para que se exponga a hacer algo, pues eso es algo muy positivo. Pero lo haces con la autorización y con el permiso de esa De la persona. persona, claro. Exacto, esa es la característica. Hay una ética personal. Cuando nosotros hacemos una transformación o hacemos un trabajo terapéutico con un fin para mejorar su vida, estamos haciendo una cierta manipulación. En psicoterapia también la persuasión existe. Cuando una persona ves que está teniendo un comportamiento alimenticio que le puede llevar o un comportamiento adictivo, puedes hacer una cierta persuasión en un momento determinado porque necesita, porque viene también a mejorar. Pero esa es la diferencia. Equipararíamos a veces convencer con persuadir, por ejemplo. Sí, persuadir es una forma para que la persona se convenza, ¿vale? Es como una especie de herramienta, podría ser. Es decir, tú tienes la persuasión, es algo que te va a llevar al convencimiento. Persuasión, cuando tú eres muy sutil con una persona y eres agudo y haces algo focalizas muy bien hacia dónde quieres llevar a una persona, le estás convenciendo, estás llevándole a otro escenario. Eso es positivo. Vale. Respecto al adoctrinamiento que habíamos comentado antes, me gustaría saber si existen algunas fases dentro de este adoctrinamiento a nivel individual por parte de terceras personas. Sí, se han descrito fases y Mira, el adoctrinamiento se ha estudiado mucho, sobre todo lo que es el lavado de cerebro. El lavado de cerebro, el brainwashing, es una forma de adoctrinamiento en la que se puede llegar a adoctrinar. Esto se ha ¿Es un subtipo? Sí, es un subtipo. Hay gente que dice que el brainwashing no existe, sino que son estrategias de influencia en otras personas. Pero bueno, el brainwashing como tal ha sido descrito, por ejemplo, en la guerra de Corea, en conflictos entre países, en guerras, para hacer cambiar la opinión de los que habían sido invadidos y para los que invadían a las personas que perdían personas en la guerra. O sea, había que hacer de alguna forma una cierta transformación. Eso es el brainwash, Claro. lavado de cerebro. Por ejemplo, en las personas que están en Corea del Norte, también se les hace un lavado del cerebro y hay muchos que te dicen pues, que el líder es un dios y que puede llegar a pensar y saber lo que ellos están pensando y no se les ocurre a ellos decir nada en contra de Kim Jong-un o de quien sea. Y se lo creen de verdad. Es un nivel potente el tema es un nivel potentísimo, pero tan potente que es así. O sea, que funciona y es así. Hay mucha gente, te diré ahora, después se me ha ocurrido una cosa que a veces pasa, no tanto del lado del cerebro, en chicos jóvenes que, por ejemplo, consumen cannabis y que tienen una fantasía de éxito, que son muy fácilmente manipulables y se les puede lavar el cerebro. Hay gente que termina en las sectas, perdidos, ¿sabes qué decirte? O personas que tienen grandes ideales y terminan como esta mujer española que terminó, una adolescente que viajó a Latinoamérica con un gurú y apareció Aguilar, ¿no? ¿Te acuerdas? Que apareció en una selva perdida. Sí. En Perú. O sea, ¿cómo llegas a esos extremos? Esto es lo que ocurre con... Bueno, no sé si era lo de Patricia Aguilar, pero me sonaba algo de Patricia Aguilar. Sí, Patricia Aguilar, correcto. Ese es el nombre de ella, sí. Ahora yo no lo había cogido, pero es Patricia Aguilar, ¿no? Pues que efectivamente, o sea, ¿cómo puedes llegar, ¿no?, a esa situación en la que al final, ¿no?, pues claro, te ves en un sitio en contra de tu voluntad y que, bueno, y que al final pues estás como perdida, estás como ida, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando te adoctrinan? Bueno, otro caso que se me ocurre ahora, estoy recordando, fíjate, el caso de la secta de los miguelianos. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese caso? La secta de los miguelianos, bueno, eran unas personas que, bueno, aquí se utiliza mucho el aislamiento, que es aquí en la Sierra de Madrid, que era además una organización religiosa que dependía de la iglesia, que era legal, y que entonces las feligresas que tenían relaciones sexuales con el abad, porque decían que el abad les convenció de que a través de su semen les llegaba el Espíritu Santo y que era el Espíritu de Cristo que les llegaba. Entonces era increíble y ellos lo creían
ciegamente, ¿vale? Y era una forma, ya digo, con un lavado de cerebro tremendo. A niños en organizaciones que se les excluye, se les aísla, están cerrados. Hay organizaciones que pueden hacer eso, es decir, que madres que secuestran a sus hijos o padres que secuestran a sus hijos y los llevan en un rancho, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas pasa lo mismo. ¿Qué ocurre en el adoctrinamiento? Hay 3 fases fundamentales. La primera, que es la diferencia con la programación. Te quieren quebrar el self, o sea, lo que tú eres, lo que tú piensas que eres, ¿vale? Lo que tú tienes, la idea de ti mismo, te la quiebran. O sea, y vas a llegar a pensar que tú eres una mala persona y que no eres merecedor de nada. Esa es la primera. Y que todo lo que habías pensado no era verdadero y que no es eficaz y no tiene valor. Ese es el primer aspecto. Entonces te asaltan la identidad, te inducen sentimientos de culpa de que lo estás haciendo mal de esta manera. Es una forma. Al principio el acercamiento puede ser positivo. Me dicen, qué bien, oye, eres muy bueno, Pablo, eres fantástico. Estoy hablando yo como si intentara quebrar eso. Y después de eso empiezan a decirte, bueno, realmente lo que haces no me convence, yo creo que lo estás haciendo mal y lo haces mal, es que así no vas por buen camino. Y alguien que has depositado confianza te empieza a quebrar tu identidad. Sobre eso, primero busca la idealización propia, me imagino. Claro, te busca idealizarte, busca que te enganches con esa persona, con esa idea, ¿no? Y ya lo tienes ahí y empiezas a dudar de ti. Y ya cuando dudas de ti, ya piensas que eres una mala persona, que te tienes que avergonzar por lo que eres, te ofrecen en la segunda fase, eso lo dice muy bien Lifton, te ofrecen la salvación, te ofrecen la posibilidad de salvarte. Tú imagínate que eres para tener una gran vergüenza de ti mismo y que de repente te dicen, no, tú te puedes salvar. Oye, esto es maravilloso, te puedes salvar. Entonces, si te puedes salvar, claro, es lo mejor que te puede hacer pasar. Lo que yo te digo, claro. Claro, es una liberación de tu culpa, una misericordia. Ves a alguien maravilloso que lo vas a querer tanto porque te ha liberado de eso y canalizas y liberas tu culpa. Esa es la primera fase. Es una inyección de culpa y luego te venden el antídoto, por decirlo así. Claro, de cal y de arena. Te dan una de cal y una de arena. Estás así oscilando. Entonces al final ves que alguien te está salvando de algo y tienes un sentimiento de gratitud hacia esa persona. Y ya en la fase tercera, una vez que ya te han quebrado el self y ya has visto que tienes un enganche con una persona o con una ideología, ya hay la reconstrucción de tu self. Ya lo que estás viendo es que tienes una idea antigua, un self antiguo y una idea nueva o un self nuevo con unas nuevas ideas, con unos nuevos valores y que ese modelo es el bueno y el que funciona. Casi te diría incluso que esto es equiparable a lo que está pasando en nuestra sociedad, que nos dicen en los medios de comunicación qué es lo antiguo que era malo, qué es lo nuevo que es lo bueno, ¿sabes? Y hacen una polarización haciendo sentir culpable a la gente, aunque también utilizan la coacción, para que piensen y sientan y actúen de una forma determinada. Y si tú actúas de otra forma, entonces estás haciéndolo mal y te estás sintiendo sucio. Y cuando ya hacen eso, te dan la posibilidad de salvarte y te reconstruyen y empiezas a ser un nuevo adepto a una ideología o a una persona o a una secta. Esa sería la forma que tendrían las masas de manipular, o sea, de los medios o quien sea o el ente que sea, para manipular a masas. Correcto. Bueno, hay que darse cuenta que es verdad que las diferencias con los medios de comunicación y las personas son muy grandes, ¿no? Lo vamos a ver. Date cuenta que lo que se puede hacer a través de los medios es enorme. Hay bots, se crean identidades falsas, seguidores falsos, likes, se puede manipular la reputación de forma inmediata, se puede hacer que una persona reciba 1000 mensajes de descrédito o millones de mensajes de descrédito, cientos de miles, porque hay bots que están creando eso. O sea, al final la presión es terrible, ¿vale? Entonces, la forma de manipular a las personas y a la imagen de una persona es espectacular. Yo aconsejo, mira, en este sentido, el libro del coronel Pedro Baños, que lo habla muy bien, El dominio mental. Oye, fantástico. Cómo describe a través de qué estrategias de desinformación, de distracción que pueda haber para
que se puedan producir esta serie de alteraciones o de problemas, ¿no? Es espectacular cómo se puede llegar a tener a una población prácticamente anestesiada, ¿no? De esta forma, utilizando distracciones, creando nuevos problemas, creando engaños, por lo tanto, y creando unas corrientes de opinión en los que a través de posts seguidores pues se da una imagen, ¿no?, diferente de la que uno tiene de las cosas. Vale, Manuel, muy interesante. Justo ahora vamos a hacer el switch a tu canal, Perfecto, ¿vale? Para los perfecto, oyentes, me parece muy hasta aquí llega nuestra parte en este canal, en La mente y sus cicatrices. La entrevista va a continuar en el canal del Dr. Awin, en el laberinto de las relaciones humanas. Está disponible tanto en iVoox como en Spotify. Para los que estéis en cualquiera de los dos canales, que no os preocupéis, que únicamente tenéis que buscar el laberinto de las relaciones humanas, que ahora mismo veréis que ya está publicada la segunda parte de la entrevista y únicamente tenéis que darle y continuar a partir de ahí. Y hasta aquí la primera parte de la entrevista. Si queréis continuar, podéis ir a la cuenta de iVoox o de Spotify del laberinto de las relaciones humanas. Y, de todas formas, recordaros, como en todos los capítulos, que si queréis comentarnos algo en La mente y sus cicatrices, nos podéis escribir a lamentesysuscicatrices@gmail.com. Así que nos vemos en el próximo episodio.